Hola, ¿qué tal nuevamente a todos? Muy feliz yo de esta vez compartirles una experiencia que tuve el día 21 de septiembre del año en curso 2025 en la mañana durante unas circunstancias muy extrañas de antecedentes para explicar toda esta crónica. Así que sin más voy a ir directo a la situación y quiero describir que esas veces que estuve yo dentro de esta experiencia quiero solamente ya me ha ocurrido algunas circunstancias similares, pero me hace sospechar que esto más que un sueño lúcido fue una especie como de viaje astral o de desdoblamiento astral. Y les voy a platicar mucho acerca de cómo fueron los antecedentes. Miren, en este mes, como les había dicho desde inicios de de este canal específico de mis opiniones y pláticas naturalmente más duraderas y con una cámara mejorada y mi plática fluyente, les he charlado acerca de varias situaciones últimamente. En este canal lo pueden ver. Pero lo que me voy a enfocar ahora mismo es acerca de algo muy impresionante que me sucedió ese día. Quiero decirles que este mes de septiembre ha sido un mes extremadamente lleno y repleto y colmado hasta la vastedad de estrés, de nerviosismos extraños, conexiones y transportaciones de todo tipo que he vivido y experimentado cosas que no puedo definir exactamente con una gran precisión al estándar de de la ciencia, naturalmente pues acercada a una probabilidad más entendida de mi parte también. Ahora lo que quiero charlar es que fíjense que todo este mes, en específico el día 20 de septiembre, si no estoy mal, entre el 19 y el 20 lo que hice fue, yo creo que recuerde, es que activé, yo lo que suelo hacer es dar masaje a esta parte de de la cabeza, entre el cejo, que es donde se ubica la, la sexta chakra llamada el tercer ojo o el ajna. Simplemente yo noté que tenía ciertos bloqueos ya de buen tiempo, que no estimulaba ese rincón de mí, y simplemente lo hice para desbloquear un poco y hacer que corriera más el ki o el chi dentro de de ese conjunto, en ese lugar, para mi cuerpo, ¿no? Fue muy rápido, fue un minuto de estimulación y fíjense que después de eso yo seguía trabajando, accionándome, poniendo en movimiento, siendo consciente de la energía que se coloca de aquí, en acá, allá, etcétera, etcétera, y trabajando más que nada sin parar. Fíjense que ya con estos antecedentes pasaron 2 días y hubo y que tal vez ese video lo voy a poner aquí, que tiene un significado un poco hasta psíquico, un significado profundo para mí, porque es un video que desdobla la realidad por medio de una música que tiene un poder esencialmente especial de sentir una vibratoria profundidad cuando las personas lo pueden sentir de una manera muy cercana a a su senso extra introducción dentro del video. Es así le defino porque es una manera de conectar con las imágenes al estado entre las fotos, la captura, el movimiento y la música y sentir una conectividad de diferente proporción, como yo lo he entendido y como yo lo he logrado y como lo he buscado más que todo. A continuación lo que les voy a platicar es cuando ya entra todo el tema mistérico y completamente casi paranormal o sobrenatural de la normalidad, porque la quiebra, la destruye. Sé que suena un poco grandioso todo hacia dónde me estoy dirigiendo y estoy un poco hasta emocionado, más bien hiper, estoy demasiado expectante de lo que voy a platicarles. Porque es para este canal es todo este tipo de material de mi parte, contenidos de mi autoría que platico naturalmente las cosas. Y como les decía, chicos, chicas, o lo que sea, yo estaba muy cansado, estaba muy estresado. Han sido días de un trabajo y un exceso laboral, profesional y de todo tipo personalmente que ha roto los límites y todo lo que son las trancas y las cercas de la estabilidad y de la comodidad probable, esa nivelación estándar que tanto yo también lo he buscado, pero que no puedo, como les dije desde un principio en este canal. Ok, muy bien, ya con esto un poco más dicho, yo hice una filmación donde, aunque ya está extraída de una computadora, porque es una película que yo tomé personalmente en una cámara, yo lo que hice fue grabar y ponerle una pista especial, musical, que tuviera un poder de tipo psíquico, porque cuando se combinan ciertas vibraciones, emisiones e imágenes, se logra un estado diferente de conciencia un poco alterada, que aunque no se siente el promedio es el promedio común, siempre digo eso, las personas no solemos con normal y con facilidad, más que nada
lograr acceder a ese tipo de estados diferentes de la sensibilidad y de la percepción y de la recepción en serie. Es difícil, es diferente esa transducción. Algunas personas tenemos una transducción muy despierta, ese tipo de enlace y el sistema que es secuencialmente más eléctrico en los ciclos electromagnéticos, en ese que, bueno, se escucha muy rebuscado, eléctrico y luego lo electromagnético, las cadenas de las olas invisibles y sus rangos, sus niveles, sus ciclos, sus ritmos, sus vibraciones, etcétera, sus frecuencias. Cuando van a un nivel de ese estado, aunque tú lo veas en una imagen de una pantalla, puedes sentir más o menos lo que es el efecto arrastre, que es un fenómeno psíquico en la que las personas sienten un desdoblamiento como de efecto placebo, que se siente una corriente en el cuerpo desde la piel y que va subiendo a niveles del ciclo y escala hasta que electromagnéticamente una parte de los cuerpos sutiles comienzan a palpitar, vibran o responden ese tipo de interacción directa con esa acción. Les platico así porque resulta que con ese video yo lo produje, me encantó y sí sentía ese efecto vibratorio, como yo le llamo efecto como cósmico, así de las imágenes físicas de un acercamiento mínimo en una pantalla, tú puedes sentir semejante fenómeno. Resulta que esa película la tuve guardada y de hecho es de un film llamado Los Cuatro Fantásticos, en la escena donde la antorcha humana persigue al Silver Surfer o al surfista plateado por todo Estados Unidos, bueno, por la zona de Estados Unidos, allá por hasta que llega a Washington DC, y luego ya la persecución, la pueden ver. Tal vez ese video está aquí publicado en este canal como recordatorio para que vean lo que yo también hice y que fue, tal vez yo creo, yo lo atribuyo mucho a lo que pasó en mi experiencia después tras esta evidencia, tras esta situación de grabación que me impactó, que yo la ocupé y que me transmitió algo diferente, que es indefiniblemente superior, porque es como sentir una, una traslación de lo que son los cuerpos sutiles y nuestro cuerpo, nuestra energía vital, nuestro ki, nuestro chi, el zen, la prana, la materia del alma, porque sí existe. Fíjense que ya pasando un poco a siguientes planos, yo estaba demasiado impactado con el simple producto, pero resulta que tenía mucho estrés porque tenía un pendiente que cumplir el día siguiente y resulta que me fui a dormir, pero al día siguiente, que era el 21 de septiembre, como les he dicho en mi testimonio, me desperté muy temprano, antes de las 6 de la mañana. Me sentía muy mal. Sentía que había algo malo y me quería volver a dormir y pude ver el cielo desde mi ubicación donde me duermo y pude ver el cielo. Y era muy, pero muy atardado. Era de hecho nocturno todavía. Eran como las 6 de la mañana tal vez. O quién sabe, era muy todavía de entre el medio nacimiento ya de la mañana, antes de que llegara, antes de que brotara y naciera el nuevo día, ya en aspecto de saberlo y sentir mi ritmo circadiano activándose, pero resulta que estaba muy cansado y un día antes tenía mucha ansiedad, tuve extremos emocionales de necesidad por trabajar un pendiente que llevaba mucho tiempo atormentándome, porque yo así soy. Si yo no trabajo, sufro mucho la consecuencia de no estar haciendo lo que me corresponde, porque me atraso y siento el plexo me hiere y los pensamientos me inundan mis órganos, o sea, el segundo cero que son los intestinos, se comprimen de tanta pesadez, de tanto estrés y la ansiedad ahí que quiere ya hacer, que lucha y busca cualquier motivo y forma de trabajar y de cumplir por ende ese pendiente, esa actividad. Fíjense que como pasó así, estaba muy nervioso, fíjense, no me podía dormir, pero cuando me desperté en ese lapso entre la mañana, sabía que algo estaba mal y pensé, ¿qué voy a hacer? Me quedaba intentando volverme a dormir automáticamente, no podía, aunque lo intentara, aunque esperara. Y lo que hice fue activar, ciertamente usé mi técnica de Shatsu, que yo soy maestro de acupresión, y yo conmigo mismo me desactivé me estimulé unos puntos para desbloquearme. Y me dormí otra vez. En ese momento ni me acuerdo qué fue lo que pasó, pero pasó un tiempo y un rato muy largo en lo que me pude volver a dormir y lo que yo necesitaba para hacerlo, porque lo deseaba por completo y con creces. Así que aquí viene la locura, chicos. Esas son las antecedentes, pero aquí se viene la experiencia abismalmente magistral, magnificentemente extraportentosa. Así yo le defino, porque créanme, créanme, querido mundo de mis ojos, esto simplemente es algo inconcebiblemente sublime. Y se los voy a decir ahora. Resulta que me estaba dormido
hubo un momento donde pude ser consciente que había algo en mí que, aunque estaba dormido, se sentía diferente y hubo una parte donde yo pude sentir y pude ver en mi propio sueño, en un superplano onírico como paradimensional, un sitio donde la luz y la realidad parecían tan perfectamente esta que la luz, aunque era un poco diferente en su tono y en su color, parecía un motor gráfico increíblemente perfecto que yo podía verme, pero sentí que me desprendí de mi propia conciencia, como que despejé de mi cuerpo a un punto donde mi alma, mi conciencia, la sustancia, la fuerza de soporte se desprendió del pecho y me empecé a sentir pero tan ligero y una corriente me envolvió que estando en el sueño yo simplemente es como si hubiera perdido el espacio y el tiempo dentro de la misma realidad estando dormido y concienticé con rapidez que podía yo flotar a mi voluntad dentro del sueño, a mi conciencia, y yo mientras estaba ahí acostado en mi lugar de recinto que irónicamente duermo, por ejemplo, luego aquí duermo en este carro, lo que hice fue darme y sentir, darle sentido a esa experiencia, porque lo que hice fue dejarme llevar de tal grado que yo empecé a flotar en círculos y de cabeza varias veces en eje a mi propio cuerpo yo empecé a sentir que flotaba y sentía el efecto físico gravitatorio como si estuvieras tú flotando en la vida real. Yo empecé a sentir esa extraordinaria maestría de vida, esa locura sensorial, esa extrema percepción física y y también metafísica. Yo la empecé a sentir demasiado, que hubo un momento donde mientras giraba y iba de cabeza, etcétera, fueron varias veces en torno como a mi propio cuerpo, pero yo estaba sin poderme mover. Fíjense que dentro de la experiencia yo vi en mi propio, sí, en mi propio tercer ojo, lo más probable, mientras yo estaba en ese desdoblamiento, cómo yo traspasaba realidades y espacio y tiempo de la nada y pasaba de escenas a escena en varias formas que no voy a, es algo que me da un poco de chiste y me da mucha gracia porque vi mis escenas donde yo me iba con otro tipo de seres, no sé si físicos o si pertenecen a personas humanas en sus viajes de sueño, pero yo tenía acción, ya se imaginan de qué aspecto, ¿verdad? No lo voy a hablar mucho más, pero ya se imagina. Yo sé que también hasta ahí me agrada en cuestión de qué irónico que así sea como yo funciono de ese modo, de transportarme y de tener ahí más la acción de lo esperado que en el mundo, en la materia común, en la materia primordial. Porque en los viajes que tuve de traslación durante esos procesos y esos viajes de desdoblamiento astral, yo me pude ver envuelto en varias situaciones donde, por orden, primero tenía encuentro con con cuerpos femeninos y yo estaba dentro de esas escenas y me podía yo ver. Estando en el sueño, yo me veía en la acción como soy yo, fuera de esa realidad onírica, yo me podía ver siendo como es una película, una escena proyectada exteriormente. Así yo me lo pude notar y había acción tan perfecta que se sentía perfectamente real como si estuvieras haciéndolo. Ya saben, no, sin vergüenza, pero tengo miedo porque YouTube, no quiero hablar mucho por YouTube, simplemente, bueno, la plataforma tiene una regla y no quiero tampoco quebrarla porque les estoy siendo muy sinceros. Fueron 3 veces en las que yo me pude ver envuelto en esas situaciones pues de experiencias materialmente pues muy carnales y muy chistosamente divertidas y agradables. Y veía a varias personas y yo estaba ahí. Dentro del sueño podía ver mi propio cuerpo en el cómo es realidad en este plano. Ahí dentro del sueño, en ese viaje yo me podía ver. Y sentía que era tan real porque había acción, ¿saben? Juego, diversión, estimulación, juegos, bueno, había de todo sistema de desarrollo, había juego, había actividad, había no puedo hablarlo porque, insisto, YouTube no quiero que vaya a hacer que sea impertinente algo en mi parte y diga algo que tal vez me comprometa por regla. Pero si aquí hay niños que estén viendo que digo, estos simplemente son mis opiniones, son mis pláticas y mis experiencias no tienen por qué, no, son independientes, son mías nada más. Yo lo hago por recordatorio y rememoranzas. Pero como les decía,
tuve un sinfín de cuatro dentro de un sueño y me veía yo cómo me transportaba de escena a escena a escena y veía una por una con diferentes entidades, eran físicamente femeninas dentro de ese viaje. No sé si son o pertenecen a otras almas que también te encontraron ahí por error conmigo, por juego, no lo sé, pero eran experiencias tan reales que se sentía el calor, se sentía la estimulación, el contacto, la fricción, el amor, el encuentro, la pasión, el estímulo, y así sin parar. Mi alma está bien loca, ¿verdad? Estoy bien loco, porque imagínense, en un sueño, en un viaje astral hacer eso es porque yo vi lo que mi alma hace cuando yo no soy consciente y esta vez lo pude ver, porque les digo, yo me desdoblé y pude ver todo con detalle de cómo pasaban cosas. Podía ver la piel, podía ver los aspectos, las acciones, las imágenes, los procesos y algo, los mínimos cuadro por cuadro de las escenas de cada acto, que fueron, como les dije, tres, y yo podía ver a la chica diferente, que eran tres, y yo me podía ver a mí en cada, ya saben, no, les digo, yo quiero platicarlo, pero no voy a hablar de más porque yo sé que dije que este canal es sin filtro, así que irónico, justo cuando estoy en este canal pasan todas esas cosas y no puedo hablar con el filtro necesario porque esto necesita un poco de tratamiento profesional. Yo no soy un tipo vergonzoso ni timidón, pero no voy a hablar detalle por detalle porque hay que admitirlo. Físicamente yo en el plano no tengo mucha acción, pero irónicamente en los planos extradimensionales y oníricos siempre tengo un montón de locuras y pues no más soy bien, soy súper activo en ese caso. Ok, fue muy divertido, les digo, fue muy chusca, fue genial. Puede haber, había había plañido, o sea, se imaginan, desgañitado de todo tipo, había un poco de acción, gritos, no, o sea, no, plañido de, ya saben, placenteros, satisfactorios, completamente gratos y confortables. Yo pasaba por ahí, de repente les digo, en el viaje veía muchas personas, pero me encontraba en un estado que es como si estuviera yo físicamente en la realidad haciéndolo, haciendo el amor, es decir, como teniendo intimidad, en pocas palabras. Sí, para que YouTube no digo, y para que también ustedes no se sientan muy incómodos, porque no es como que me guste platicar esto, pero sé que es un tema muy interesante para hacerlo. Tiene todo el potencial, así que no lo voy a desaprovechar. Y pasaban veces donde yo podía sentir, les digo, el peso, la masa, el índice de la materia, la frecuencia, la fuerza, el brillo, el ímpetu, esa confortabilidad, esa magia inconcebiblemente magna de tanta, tan laureada de la sensibilidad, ese roce, el contacto y con semejantes personas, diferentes chicas, pero eran jovencitas, pero en el sueño. Y yo me veía en esos estados, pues respectivos a lo que quiere ser común o más bien obligatorio dentro de ese tipo de circunstancias y contextos, ¿verdad? Porque requieren una orden y no voy a ir más a detalle, pero fíjense que dentro de ese desdoblamiento yo tenía tanta la acción que era un éxtasis y una pasión muy inusual. Y les digo, tenía antes un súper estrés acumulado en el estómago, que yo lo sentía, pero con decirles que conforme todo esto pasaba, yo me sentía hiper liberado, hiper liviano, hiper suelto. Es como si yo sentí que había perdido el cuerpo. Yo sentía que es como si me hubiera ido a un lugar donde yo ya no tenía vida en este lugar, aquí en el plano maternal, pero que me había ido a otro lugar a ser feliz para siempre ahí y que pensé, mi familia se va a asustar, tengo que volver. Y pensaba mucho miedo por esa experiencia, porque es una sensación donde todo lo que tú ves dentro de ti sientes que tiene mucho poder afuera. Y yo, por ejemplo, cuando les decía que tenía ciertos plañidos, etcétera, y viceversa, que saben, con la interacción compartida de tres o cuatro, no, creo que eran cuatro. Estoy loco, o sea, mi alma, yo mismo soy un viajero, soy un psiconauta, todo desenfrenado. Y pasó que yo tenía el miedo de que mientras yo hacía eso pensaba, es que es muy probable que, a decir verdad, van a escuchar todos esos gritos y todos dentro del acto. Yo creía que afuera la gente de mi casa me iba, o que ya me estaban despertando, o pensaba yo de que estaban escuchando todo lo que, o que veían lo que yo hacía dentro de mi viaje astral, siendo que ellos estaban afuera de mi propio viaje astral, pero yo pensaba y sentí un miedo aterradoramente absoluto de vértigo pensando que ellos iban a sentir y a ver todo eso dentro de lo que ya les he conversado y charlado con anterioridad, de esas interacciones de muy pasionales, muy joviales, muy calurosas y muy
muy vivificantes, muy atizadas, muy fulgurantes, muy refulgentes, ya les digo, muy... eso me gusta mucho, eso es algo muy rutilantes, de agrado, de satisfacción, de todo tipo. Entonces yo pensé, me van a escuchar, van a verlo, pero yo estaba dentro de un viaje astral, pero yo estaba consciente al mismo tiempo que yo estaba dormido dentro del carro, pero yo sentía que todo eso pasaba al mismo tiempo, sin haber cambiado de posición física. Es algo muy loco, es un viaje astral. Y pasó ya después que con el progreso de todo este viajezote, porque sí fue un viajezote demencial, yo les digo, me quedé perplejo, nunca había visto algo así tan demencialmente, tan despalpillado, tan despalpitante, tan máximo, tan desorbitado, así demencialmente surrealista. Veía las escenas y yo en cada detalle de cada toma, de cada viaje, yo podía ver tomas, detalles, escenas, materias, realidades, sensaciones, y yo sentía que aunque yo sabía que había algo en mí que no estaba en mi realidad, se sentía tan real el viaje que había una parte de mí que tenía que volver, pero no podía porque sentía que ya no podía volver. Me sentía completamente atrapado dentro de ese plano extraordinariamente infinito. Es un sitio onírico, paradimensionalmente extradimensional, es algo insospechadamente perfecto, magnificentemente más que inmanente o portentoso, algo del sueño de celestial. Yo lo digo, o sea, no porque tenga cielo y que angelitos, no, simplemente rompe la regla totalmente de la física y se convierte en un lugar absolutamente casi paradisiaco de las dimensiones y del todo, en otras formas de planos, en la tasa de todo el universo, de todo lo que son las realidades en sus unidades. Yo les digo que veía escenas donde habían imágenes en detalle y en escenas que, aunque yo pude ver en el mismo momento, se sentían tan reales. De hecho, tuve como transportaciones a voluntad porque mi alma se transportaba, y creo que en física de este motor, de esta realidad, yo pasé a dos lugares que yo antes ni siquiera me importaron, y que pasé al Hospital de Jesús, que es un lugar donde he ido últimamente, no por mí, sino por acompañar hace unos meses a mi propia abuelita, a mi abuelita. Fui ahí y adivinen qué pasaba. Yo veía dentro como yo, estando dormido, yo viajaba dentro del hospital y lo recorría desde su andén, y podía ver realistamente la imagen y el cuadro del lugar, el hospital, y cómo estaba todo compuesto, sus ventanas, sus puertas, sus oficinas y sus aulas, y todo lo que viene siendo el compartimiento y el equipo de los pasajes a las oficinas y a los consultorios. Y también de ahí pasé a otro hospital de salud digna que está aquí en mi localidad, y pude andar en ese lugar donde sean colores, las estructuras, las paredes, las ventanas, que aquí, que por allá las sillas. No había gente, pero yo transitaba como en ese momento de la mañana, y dentro de esos lugares físicamente de esta realidad, pero yo en un viaje astral. Fue un sueño lúcido combinado. Algo yo vi que yo no me podía ver en ese momento, pues como en tercera persona, en imagen, así como ahorita me estoy viendo en película, pero podía ver que yo estaba dentro de esos lugares sin estar yo completamente consciente y sin ser mucha física, porque no había alguien ahí también. Pero solamente yo pasaba por ahí temporalmente y rápido en destellos de escenas, como les digo. No recuerdo perfectamente todas, pero sí recuerdo algunas, y lo que les estoy platicando. Fíjense que cuando esto pasó también yo me quedaba tan fascinado que yo pensaba, a estas alturas de desarrollo de este viaje, yo pensé, no es posible, ya llevo mucho tiempo aquí, llevo como, yo sentía que llevaba horas o un día en el viaje y en la transportación, sentía que yo ya llevaba horas, pero resultó que ahorita les va a pasar lo que ocurrió al final, querido mundo de mis ojos, porque aunque fuera tiempo diferente, yo sentía que era mucho tiempo el que yo llevaba tardándome, y que estaba ahí ya en ese limbo, en ese viaje sotototote. Yo sentía que llevaba horas, horas y horas, y en realidad no había pasado ni una sola hora desde que me volví a dormir a la hora de que bueno, de las 6 de la mañana que me dormí hasta que me desperté esta vez. Y les digo algo, chicos, fíjense que esto simplemente para mí es algo que no tiene parangón, es algo que me ha dejado, yo sentí así, sentí el universo técnicamente. Les digo que después de todas esas alturas del desarrollo de la historia, y perdón por emocionarme mucho, es que créanme, tengo que hacerlo porque aparte lo siento, no sé cómo tengo que describirlo, pero quisiera que lo hubieran visto. O sea, imagínense lo que les estoy platicando. Simplemente son palabras mayores, son contactos con algo que simplemente es como Dios, es el universo, es la perfección del poder y la belleza, la divinidad de la existencia, algo mayor, algo sublimemente supremo. Y bueno,
Resulta que una vez que pasó todo este rollito, yo me acuerdo que pensé, es que llevo mucho tiempo, llevo muchas horas, mi familia, tengo que volver, pero ¿cómo lo hago? Siento que hay algo que me suspende, aquí no me permite regresar. ¿Qué hago? Entonces simplemente recuerdo que yo sentía que habían pasado horas aquí, en este plano, habían pasado horas o un día, pero pasó una parte donde simplemente yo sentí, ok, tengo que irme, pero pasaba una escena en el viaje donde vi una puerta y veía desde una casa que sentía, según en esa realidad era como que era mi casa de toda la vida y yo la sentía como mía, que era como mi propio hogar, pero era muy diferente. Pero veía la luz de ese viaje dentro de ese plano, en ese sueño, o sea, en ese viaje astral, en ese lugar onírico, y la luz y la realidad se veía tan perfectamente casi igual a esta, pero con una superioridad de como de la materia compuesta, que la luz se veía de una manera perfectamente distinta a un lugar que aunque se vea muy real, es simplemente tan superior que rebasa las reglas de todas las dimensiones en sus esferas, en sus unidades, en sus composiciones. Entonces yo lo que hice fue simplemente sentir y asomarme desde esa puerta en el umbral y pensé, porque por ejemplo mi padre me decía mucho, yo cuando tenía mis sueños, que no eran sueños, él confundía sueños porque en realidad lo que él tenía eran sueños lúcidos, mi papá me decía, es que yo siempre tenía deseo y luego cuando yo volaba y iba hasta el cielo, me enojaba porque no podía salir de la tierra, eso es lo que él decía, no podía escapar, salir del planeta y salir hasta el infinito y más allá, fuera de la atmósfera y llegar a límites imposibles, ya fuera de todo esta, dentro del mundo que está desarrollado como el planeta dentro de ese lugar, en esa realidad de sueño imposible. Eso le pasó a mi padre. Y entonces a mí me pasó todo lo contrario, que cuando yo tenía esa oportunidad y empecé a ver, lo que yo hice fue que se me acordé de eso y lo que hice fue simplemente pensar, ¿por qué no puedo ahora mismo salir del planeta? Porque sé que lo voy a lograr en mi viaje astral. Entonces yo veo, salgo del umbral y hay una fuerza que siento que me recorre y que me envuelve, que me rodea, me cubre, me da el poder y la voluntad de simplemente romper el límite. Lo que hago es empezar a despegar a una velocidad de muerte, una velocidad brutalmente indecible. Es decir, salgo disparado a una potencia sí, sublimemente portentosa, extra, es que eso es muy cañón, pero de una velocidad comparable a un reactor atómico y geosíncrono, y salgo disparado con esa fuerza acompañándome mientras me soporta y salgo hasta el cielo y empiezo en la escena mientras voy subiendo y subiendo como un elevador, mientras yo siento eso en el cuerpo, estando en la vida real. Al mismo tiempo, mientras esto está pasando en mi viaje astral, yo siento una super liberación de donde el peso de mi cuerpo, estando en lo físico, es como si se desprendiera y se acabara para siempre, como para que en ese momento yo voy subiendo tan alto, pero tan alto, una velocidad mortíferamente espectacular, una velocidad de gusano, o sea, se escucha como de físico pequeño, es decir, un gusano, pero de espacio de gusanos, una velocidad simplemente asombrosa y antifísica. Salgo y lo que ocurre, chicos, es que empiezo mientras subo, empiezo a ver cómo desde mi punto todo lo que se queda abajo se ve más y más lejos en detalles perfectos. La tierra, ciudades, las estructuras, las montañas, los cerros, la naturaleza. Y se empieza a ver tan pero tan reducido como si estuviera cayendo en un colapso como lo subatómico en lugar de ser zoom, alejas ese zoom perfecto hasta que se va a lo más alto y puedes ver todo lo que queda abajo. Y eso me estaba pasando. Yo vi cosas increíbles, les digo, vi un detalle tan perfecto como la luz refractaba con la materia y con ese tejido y con esa tierra, esas estructuras. Sé que parezco loco, sé que parece que estoy hasta la gente puede pensar en es juego, o sea, yo es un decir, yo hago esto porque lo amo y me gusta, lo hago nada más por mí. Parece que estoy medio esquizofrénico, que tuve una especie de pasón o de viajezote o un trance o quién sabe qué. Pero les digo, fue el detalle tan perfecto que es como haber sentido que yo realmente, estando acostado, yo volé y me elevé y floté y subí, ascendí a un nivel de antifísica y de ruptura de la realidad, pero una velocidad de vuelo en aceleración imposiblemente en constante que subía todos los niveles y veía todo debajo de mí. Les digo, estructuras, edificios, montañas, cerros, valles, crestas, todo, la naturaleza, el pasto, todo eso. O sea,
Se veía alucinante como mientras más subía la luz de la Tierra se veía ahí reflejada en esa pequeña imagen de décimas de segundo, en esa tejo de escenas que yo tuve proyectado. Y cuando yo más escalaba, veía ay, como si fuera la tarde antes de que cayera la noche, esa luz del alba que llegaba y que reflejaba todo mientras yo más subía. Toda la tierra se veía iluminada por esa brillante y perfecta iluminación solar que parecía real, pero era un sueño, era un viaje astral. Y entre más subí, una parte donde la velocidad, el éxtasis, la emoción, el placer, el extra, el extra placebo sensorial me hizo tanto temblar de una vibración tan placenteramente indefinida de éxtasis, casi tan extraterrenal, que yo lo quise simplemente, aunque no pudiera, fue que yo estando en mi cuerpo y sintiendo que no me podía mover, porque no me podía mover, yo en la imagen alcé mis brazos en el sueño, o sea, en el viaje astral, y yo lo hacía por honor de gratitud y honra por amor al semejante regalo que recibí en esa gloria de viaje. Se escucha impresionante y no lo podía controlar simplemente ante semejante majestuosidad imposible que yo vi. Levanté las manos, alcé los brazos y agradecí a pesar de todos mis desafíos y mis dolores y mis pruebas y mis situaciones de este mes. Y simplemente en lo que voy subiendo, chicos, hay un momento donde veo que no puedo salir de la Tierra, no puedo salir en viaje astral del cielo, no puedo romper la capa atmosférica que separa entre el planeta y las demás capas hacia el infinito cosmos perfecto de la bóveda. Ahí me quedé, ahí me detuve, no podía pasar y lo entendí, pero retorné y cambió la escena, chicos, automáticamente, o sea, la imagen de mi viaje astral, y pasé a una escena donde todo esto pasaba en mi casa de la vida real, donde se ve la, mi azotea, y en mi azotea hay unas rejas negras donde se cubre una casita, y ahí me vi yo en tercera persona en imagen como de cine, en película, yo viéndome a mí mismo en la vida real. Cuando yo era un niño de 7 años yo me pude ver perfectamente con una playera roja, roja, así no de este color, sino roja como color fuego, pasión, entre como rojo más o menos como el vino, pero encendido, y me vi, y yo cuando me vi fue, hijos, chicos, fue, miren, hermosos samchipotes, yo me quedé fascinadamente anonadado. No lo, no lo puedo creer y casi me pongo a llorar de la sensación. Es una sensación de perfección tan hermosamente impoluta, tan inexorablemente perfecta, que rompe todo. Y yo cuando vi eso me fasciné y simplemente cambio de escena otra vez después de haberme visto ahí como yo mismo me veía a los ojos dentro de la misma imagen que se había logrado en mi viaje astral de mí mismo. ¿Y qué creen? Pensé, es hora de retornar. Si es que puedo retornar, me tenía ya mucho miedo pensar de que me había tardado tantas horas en volver a mi mundo, a la realidad. Bueno, a la realidad donde yo estoy con mi familia para no asustarla ni para destruirlas, porque yo pensaba, van a sentir que yo ya me morí o que me desapareció, que me fui. Eso es lo que yo sentía. Y tenía que apurarme en ese caso, porque pensé, ya llevo mucho tiempo, llevo días u horas que me he escapado de ellos, que no he vuelto, o que yo pensaba que en cambio o en defecto me había ido del cuerpo y que ya me había muerto, o que ya me había, pues sí, fugado, chicos. No, no, así no es Fiñes. Miren lo que ocurrió. Siento una estasis que no me permite entrar, siento una parálisis que no me deja, aunque yo pienso quiero volver, de que ya es momento, hay algo en mí que no lo permite, como que hay un bloqueo imposiblemente de la realidad que no me permite regresarme. Y yo pensé, ya no puedo volver, pero lo volví a intentar con fuerza y con determinación y esta vez desperté. Abrí los ojos y me vi acostado. Vi cómo yo ya podía observar la realidad esta, viéndome, viendo todo a mi alrededor. Y pensé, estoy aquí, he vuelto. Entonces lo que hice fue, seguramente han pasado horas. Salí de mi casa, o sea, de este carrito donde me duermo. Fui a la casa, me entré, vi, o sea, abrí la puerta, vi el reloj y ¿qué creen? Yo les dije que me había dormido, me desperté como a las 6 de la mañana y me dormí en un lapso como entre 6 10 6 15.
Vi el reloj y eran las 7:14 de la mañana. Yo cuando vi eso, yo cuando vi eso, simplemente casi caigo de rodillas de impacto. Y la última parte es que me sentía pero tan ligero, en una soltura, en una liviandad, que es como si me sentía más bien un holograma que podía contactar con el peso y la materia a su nivel. Y sentía, chicos, que en mi pecho, por mi espalda, sentía en mi cabeza y una ligereza por dentro en mi nuca, como si hubiera recuperado años de vida en lugar de envejecer. Es como si hubiera vuelto a ser un niño con esa ligereza, con ese amor, con esa vitalidad, con esa fuerza, con ese voluntariado de movimiento, de luz, de energía joven, como de renacimiento. Así me sentí cuando volví. Yo me quedé, créanme, estaba, no hay palabra que exista para definir la emoción, el placer, el amor, el gozo, la dicha, la gratitud, la liberación y la libertad pura que en ese momento yo tuve. O sea, hasta me veo y me da risa, o sea, me veo y pienso, hasta yo diría que estoy loco porque se me ve mucho el sentimiento. Yo tengo el complejo de tonalidad afectiva, como decía Jung. Yo no soy nada más los sentimientos, los sentimientos corren a través de mí. Con lo que yo viví, créanme, pensé, estoy tan ligero y tan liviano y tan limpio que me siento tan feliz que tengo todas las fuerzas para todo. Como les dije, ¿se acuerdan cuál era el estrés? Tener que trabajar y hacer mi pendiente que era muy pesado para mí y me iba a confrontar a crecimiento personal. Pero ¿qué creen? Yo pensé, esto acaba de ocurrir como una especie, no de casualidad, las casualidades lamentablemente no existen. Pensé, esto es un momento porque Dios, el perfecto universo, la sustancia infinita, el Ein Sof, la fuente trascendental, me dejó sentir que ya era momento y me dijo, es una forma, yo lo sentí simbólicamente, yo lo interpreté, has sido tanto y has confiado tanto en rebasar tus propios límites que ahora has recibido esto para que sepas que es tu momento ya de liberar y de despejar todo tu pendiente. Así que ve y hazlo con todo ese amor de diligencia y esa pericia que te caracteriza por cumplir y seguir con tu camino y tu senda, Kevin. Y sí, bueno, les voy a decir una cosa. Esto yo tengo otro, es decir, es una parte así yo, es mi forma de definición. Y les digo, cuando esto pasó, me sentí completamente, no pleno, sentía mi cuerpo tan liberado y tan limpio, tan sano, tan vibrante, tan fuerte, tan puramente suelto, sin peso alguno, que hasta sentía una sedante sensación en mi cuerpo, en mi nuca, donde no tenía peso, caminaba como si estuviera todavía sin estar completo toda mi electricidad en todo mi cuerpo, sin correr todavía por totalidad, hacia esa energía, esa hilación. Y ahora les platico algo. Hice mi pendiente, fue muy temprano, lo hice sin el miedo de que pues de repente cuando es más tarde no tengo el tiempo para hacerlo porque hay mucho movimiento. Qué casualidad que me desperté tan temprano y lo hice tan rápido y esa hora que tal parecía que todo esto era un proyecto de cine o de vida o algo ya estaba guionizado por una fuerza que fue orquestada algo tan superiormente perfecto, aunque no lo crean, lo perfecto sí que existe, para bien o para mal, uno opera a esas fuerzas existenciales para volverlas y transmutarlas, ya sea que no aunque las veamos sin perfección, lo que si algo tiene perfección es la mente de la red infinita de la conciencia que es Dios. Y sí, claro, no el Dios de una idea preconcebida por el control de la sociedad, sino la sustancia infinita que es el éter, el Dios perfecto trascendental que es el universo, la sustancia infinita, la materia oscura, la luz, las ondas de luz oscura, donde viene todo lo que aquí se puede ver en la luz. Yo me impacté y continué, seguí mi vida, hice mi trabajo, lo terminé y esa ansiedad que tuve un día antes de que tuviera todo esto era porque pensé, estoy seguro que todo está en caos y eso no está en orden como yo lo necesitaba. Y súmenle de que
de que llegaron problemas nuevos que tenía yo que atender y pensé, no, es imposible que por probabilidad estadística todo esté en orden. No me lo van a creer, todo estaba en orden. Y es ahí cuando yo pensé, simplemente esto parece que, como les digo, parece que fue realmente mandado a hacer en algún lugar muy alto, muy lejano. Ya llevo 40 minutos, es impresionante, es impresionante. Y no sé por qué digo chicos, pero en fin, habrá nuevos videos. La siguiente anécdota les voy a platicar de cuando yo estaba en la religión, específicamente, en lo específico cerca del cristianismo. Y les voy a platicar acerca de una iglesia, de una experiencia espantosa que se desarrolló en torno a este lugar y eclipsó con una tragedia muy sospechosamente probable. Así que hermosas, ahora sí voy a decirlo así, queridos molusquitos, queridos tronquitos, bonitas personitas que hayan visto todo este material hasta el final. Agradezco que lo hayan hecho y espero que haya sido una gran impresión la experiencia que acabo de compartir. Espero que ustedes también tengan la fortuna, la dicha, la plenitud perfecta de, de expansión, de transportación y de liberación total de experimentar algo como eso. Ahora, sin más, quiero decir unas cosas importantes ya para acabar. Esto me dejó con toda la obviedad de que yo he sido, que fui guiado en una forma de un sello que yo mismo que no conecto con ese deseo de mi fusión con esa sustancia que es Dios. Todos estamos dentro de Él, todos somos parte de Él, no estamos separados por Él de ningún modo. Él es perfección, Él no busca un, Él no busca un problema crear o él no conoce ni del bien o del mal, porque él trasciende, él subyace todas esas fuerzas que el ser humano considera en su limitación. Así que, en fin, gente, ni modo, yo no quería acabar esta experiencia, pero ya ha ido muy lejos, has tardado. Mi canal es para precisamente eso. Y lo hago porque hay que opinar libremente y son pláticas simplemente que aquí dejo para mí como joyas de tiempo que van a permanecer y van a perdurar prevalentemente en el sentido de ser depositadas y que sean expuestas si es que alguna persona curiosa o que tenga un interés genuino pueda ver estos materiales de interés muy insólito y casi, sí, inusitados también. Así que bueno, algo más que tenga que agregar porque tengo mucho que decir. Antecedentes. Tal vez el video del que les digo que yo hice y que produje de esa película, o sea, de broma, fue una grabación que hice desde computadora en este celular para hacer un edit, una edición con la música. Es la canción de Vile de Jessa Feldstein, que significa increíblemente en español se traduce como violación. Y irónicamente, si ven la escena, esa escena lo que tiene que ver es que los personajes están en una confrontación aérea rompiendo la regla física técnicamente y prácticamente podemos decir que es una violación al aire y a la velocidad porque lo que están haciendo simplemente es alucinantemente perf- ah, es algo que no se puede describir, es indefinido, es inexplicablemente extra normal. Así que en fin, ¿algo más que quiera decir? Sí, tengo muchas cosas que hablar antes de irme. Omití unos detalles porque son detalles muy íntimos y sí, son de carácter sexual. No lo voy a decir porque pues, no quiero incomodar y no, yo no me estoy gozando de, oh, no, obviamente no, porque pues para qué no, pero fue muy divertido. O sea, es de imaginar escenas, imágenes, trasfondos y pues sí, el juego de la copulación. O sea, el juego de la intimidad, de la intimación con ese tipo de personas que eran chicas dentro del viaje. Pero no sé si son o entidades energéticas, no sé si son entidades oníricas del viaje astral propiamente o si son personas o almas que en algún momento, pues tal vez mi alma dentro del plano, pues comenzó a conectar de ese plano sexual, porque recordemos que la sexualidad es el plano esencial de todos los orígenes de la danza, de lo que crea las cosas y es la pureza que da vida. Así que, en fin, ¿qué más? Tengo mucho que hablar, pero ya me estaba despidiendo, me estoy extendiendo todavía, pero es que sí vale la pena hablarlo, porque hay que aprovechar. Cuando tuve todo esto, yo pensé, ya es momento, porque yo lo sentí como una especie de sello que me estaba conectando a mi siguiente paso de expansión. Así yo lo sentí, porque recordemos que tuve mucha ansiedad, mucho extremo estrés por trabajar ese pendiente que me estaba molestando, me estaba destruyendo, me estaba usurpando, me estaba desbaratando y resquebrajando el alma y mi propia vida. Y pensé, ya tengo que hacerlo. Y de repente, qué irónico, qué buena inauguración de bienvenida. Esa
ese comité de bienvenida que recibo. Tengo un viaje astral temprano, bueno, aunque me desperté muy temprano y estaba muy cansado, me voy a dormir, pasó muy poco tiempo, tenía todo ya listo para ir a trabajar directamente con toda la paz del mundo, sin problemas y sin interferencias. Y lo hice. Y aparte de eso, salí, me sentía bien, sentí y entendí que era mi momento de consuelo, de conexión y que me hacía sentir que todo estaba en un nivel de, de perfección conmigo mismo, donde yo estaba ya muy alineado a esa fuerza y que estaba listo para hacerlo tras tanto tiempo, de tanto estrés. Y déjenme decirles, cuando me desperté, ese bulo, esa molienda de hiperansiedad acumulada en mi estómago, que no me dejaba ni dormir y que me despertó, ya no se sentía nada, se sentía perfección y es como si estuviera en una crisis curativa de restablecimiento. Así que muy bien, cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo material que va a ser extraordinario porque como también estos rompemos la realidad con solamente hacer esto para que otros sientan diferente de las cosas que nos rodean. Hasta la siguiente actualización y estamos, no voy a decir eso porque igualmente este canal solamente es personal y es de recuerdo. Cuídense mucho. Bye.